Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4 y les vamos a presentar la Organización de las Naciones Unidas. La siguiente, por favor. Bueno, el equipo está conformado por Chora Vargas, Cruz Gil, Gatica Bernal, Pérez de León, Salazar Zavala y Sánchez Sánchez. Bueno, yo les voy a comenzar a hablar sobre qué es lo que hace la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, la siguiente, por favor, Dani. Ok, la Organización de las Naciones Unidas fue creada para preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra. Puede considerarse a la organización como un sistema que está compuesto por programas, fondos, agencias especializadas y órganos que en es posible tomar acciones para atender a los principales objetivos y propósitos, trabajando para lograr la paz y la seguridad internacional. La siguiente, por favor, Dani. Decir que actualmente la ONU es el único organismo internacional que es de carácter universal y si bien su principal acción es fomentar la paz y tratar de disipar tensiones y de soberanía que poseen sus Estados miembros. Como que hacer la organización se dispone a emitir propuestas de paz, se ofrece como mediadora y en medida de lo posible brinda ayuda a refugiados dentro de los conflictos bélicos. La siguiente, por favor. Bueno, además la ONU brinda soluciones y da propuestas en temas de interés internacional que no solamente son políticos, como lo es el cambio climático, el desarme, la búsqueda de un desarrollo sustentable, las emergencias sanitarias y también en temas culturales, así como en temas de derechos humanos. Podemos decir que la ONU tiene 5 puntos en los que basa su trabajo. El número 1 es distribuir ayuda humanitaria, 2, promover el desarrollo sostenible, proteger los derechos humanos, mantener la paz y seguridad internacional y defender el derecho internacional. La siguiente, por favor. Bueno, es importante remarcar que bajo ninguna circunstancia y mediante ninguno de sus órganos, Naciones Unidas busca beneficiar los intereses particulares de un miembro o de un grupo de Estados miembros. Tiene como función tratar de armonizar los esfuerzos de las naciones por alcanzar propósitos comunes. Crear entre las diversas naciones un ambiente de reciprocidad, amistad e igualdad es la tarea principal de la organización. Se buscan tomar medidas efectivas y colectivas que se dan para resolver cualquier situación que amenace la paz, siempre que en conformidad al derecho internacional y también siempre respetando la libre autodeterminación de los pueblos y la igualdad de derecho que existe entre ellos. La siguiente, por favor. Bueno, es importante mencionar que ninguna disposición de la Carta autorizará a Naciones Unidas a intervenir en asuntos que son esencialmente jurisdicción interna de los estados. Era lo que les mencionaba de la línea de soberanía. La organización puede brindar ayuda humanitaria, pero siempre que el estado afectado esté conforme a recibirla. Entonces, paz, dignidad e igualdad en un planeta sano es el lema que se puede observar en los sitios oficiales de la Organización de las Naciones Unidas y que se encarga de 5 puntos muy importantes que podemos encontrarlos en sus sitios oficiales. La siguiente, por favor. El número 1 y del más importante es el mantenimiento de la paz. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas empezaron su labor en el año 1945 con una sola prioridad: mantener la paz y la seguridad internacionales. Con este objetivo, la organización intenta prevenir los conflictos y poner de acuerdo a las partes implicadas. Lograr la paz exige no solo crear las condiciones propicias para que ésta anide, sino para que se mantenga. El Consejo de Seguridad es el máximo responsable de la paz y la seguridad internacionales. La Asamblea General y el Secretario General, junto con otras oficinas y órganos de la organización, también desarrollan un papel muy importante dentro de esta tarea. La siguiente, por favor. Ok, el segundo punto es el término de los derechos humanos y se menciona 7 veces en la Carta Fundacional de la ONU. Por lo que promoción y protección son objetivos fundamentales y principios rectores de la organización. En el año de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos
lo sitúa en el terreno internacional. Desde entonces, la organización ha protegido diligentemente los derechos humanos mediante instrumentos legales y actividades en dicho terreno. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el primer documento legal de protección de estos derechos, y junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, bueno, estos tres instrumentos forman la llamada Carta Internacional de los Derechos Humanos. Son una serie de tratados internacionales y otros instrumentos que se han adoptado desde 1945 y que han aumentado la legislación internacional de los... La siguiente, por favor. Bueno, también tenemos los asuntos internacionales, y es que uno de los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas, como se afirma en su carta, es realizar la cooperación internacional en solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario. Y bueno, la primera vez que la ONU participó en una reconstrucción, la comunidad internacional confía en la organización la coordinación de las operaciones de socorro frente a los desastres. Pueden ser naturales o provocados por el mismo ser humano. En zonas donde la capacidad de las autoridades locales no es suficiente para hacer frente a la situación. Siguiente, por favor, Dani. Ha sido lograr la cooperación internacional en la solución de problemas, como ya lo había mencionado, de carácter económico, social, cultural, humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales que todos poseemos. Esto sin ninguna distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Mejorar el bienestar de las personas siendo uno de sus principales objetivos. El de desarrollo ha cambiado con lo sostenible, que fomenta la prosperidad y las oportunidades económicas. Un mayor bienestar social y la protección del medio ambiente es el mejor camino a seguir para mejorar la vida de la población mundial. La siguiente, por favor, Odin. Bueno, y como último punto tenemos lo que es el derecho internacional, en donde la Carta de las Naciones Unidas en su preámbulo marcó un objetivo muy claro: crear condiciones bajo las cuales pueda haber de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. Desde entonces, el desarrollo del derecho elementos claves del trabajo de dicha organización. Este trabajo se lleva a cabo a través de cortes, tribunales y tratados multilaterales, así como a través del Consejo de Seguridad, que puede aprobar misiones de mantenimiento de la paz o imponer sanciones, o, si lo consideran necesario, autorizar el uso de la fuerza cuando existe una amenaza de grado mayor contra la paz y la seguridad internacionales. La Carta de las Naciones Unidas, considerada un tratado internacional, le otorga estos poderes a la organización. Como tal, es un instrumento de derecho internacional y es vinculante para todos los Estados miembros de la ONU. La Carta de las Naciones Unidas recoge los principios de las relaciones internacionales, desde la igualdad soberana de los Estados hasta la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Siguiente, Dani. Bien, ahora es turno de que hablemos de los países que son miembros de la ONU. Pero antes de hablar de dichos países, me gustaría dar como una pequeña introducción del proceso que tiene que llevar un país a cabo para convertirse en un país miembro de esta organización. De acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, se establece que puede ser miembro de la ONU todo país que sea amante de la paz, que acepte las obligaciones que trae consigo la paz y que sea capaz y esté dispuesto a cumplir dichas obligaciones. La siguiente, por favor. Bien, este proceso se lleva en distintas fases y yo quise rescatar las principales.
Para empezar a hablar de este tema, vamos a decir que todo Estado que desee ser miembro de las Naciones Unidas debe de presentar una solicitud al secretario general de la organización. Ya una vez presentada la solicitud, el Consejo de Seguridad va a recomendar a la Asamblea General esta solicitud y ahí se verificará que el Estado cumpla con las características pedidas. De ser así, se va a decidir por mayoría de 2/3 de los miembros presentes respecto a la admisión de dicho país. Por otro lado, si el Consejo de Seguridad no recomienda la admisión, el Estado puede aplazar la solicitud o decidir enviar en otro momento con la esperanza de que el Consejo formule una recomendación positiva y así poder llegar a ser aceptado. Esto está escrito en el artículo 136 de la Carta. Por último, si se acepta al Estado, el secretario general comunicará la decisión de la Asamblea General al del Estado solicitante. Esto está escrito en el artículo 138. La siguiente, por favor. Bien, ahora sí podemos hablar de los países que son miembros de la ONU, que actualmente son 193, desde su creación desde 1945. De estos 193 estados, a 51 estados se les considera fundadores de la ONU. Entre dichos estados podemos resaltar a Estados Unidos, China, a México, a Irán, a Irak, entre otros. La siguiente, por favor. A lo largo de su creación y de los años que ha llevado la ONU como organización, se han agregado más estados. Por ejemplo, en los años 50 se agregaron 24 miembros, en los años 60 se agregaron 42 estados más, en los cuales podríamos resaltar Mongolia, Argelia, Kenia, entre otros. En los años 70, 25 miembros, en los años 80, 7 miembros, en los años 90, 31 miembros, y desde el 2005 solo se han integrado 5 estados más, que son Tuvalu, Serbia, Suiza, Timor-Leste, Montenegro y Sudán del Sur. Debemos de tener algo muy en cuenta, y es que si bien es cierto que son 193 estados en total miembros de la ONU permite a estados que se hacen llamar estados observadores. La ONU cuenta con solamente 2 estados observadores, que son el Vaticano y Palestina. Entonces, esto nos hace entender que son 195 estados miembros de la ONU en total, pero que 2 de estos 195 estados son estados observadores. La siguiente. Bien, yo les voy a hablar de los principios en los que está basada la Organización de las Naciones Unidas. Para empezar, estos principios se encuentran depositados en el artículo segundo de su primer parte. Estos principios se dieron con base están depositados en la Carta de las Naciones Unidas, y este proceso de la creación de esta pasó por una serie de numerosas conferencias internacionales celebradas durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas fue en Dumbarton Oaks en 1944, donde se celebró una conferencia para elaborar el anteproyecto de una constitución para la futura organización, la cual tuvo como resultados la adopción de la propuesta de Dumbarton Oaks, donde se fijaban 12 capítulos con los lineamientos de la organización. Entre ellos se encontraban en el artículo 2 estos mismos principios, los cuales se adoptaron y pasaron a formar parte de la Carta de las Naciones Unidas. Dentro de este artículo 2
señala que son para la realización de los propósitos consignados en su artículo anterior, o sea, el artículo 1. La organización en donde se dice que la organización y sus miembros procederán de acuerdo a los siguientes principios, los cuales son 7 y son los siguientes. El primero es: la organización está basada en el principio de igualdad soberana de todos sus miembros. El segundo es: los miembros de la organización, a fin de asegurarse de los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos conforme a la Carta. El tercero habla de que la organización junto con los miembros, arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz ni la seguridad internacional. El cuarto habla de que los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra su integridad territorial o a la independencia política de los estados integrantes, o en cualquier forma incompatible con el propósito de la organización. El quinto habla de los miembros de la organización que prestaron a esta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta carta, y se abstendrán de dar ayuda a cualquier estado el cual esté en contra de la organización de forma preventiva o coercitiva. El penúltimo habla de que la organización hará que los estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos principios establecidos, a medida de que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacional. Y el último habla de que ninguna posición de la Carta autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados. Y también dice que no obligará a ninguno de los miembros a someterse a los asuntos, a procedimientos de arreglo conforme a la Carta. Y sin embargo, este tiene un principio que dice que este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el capítulo 7, el cual habla de la acción en caso de amenazas a la paz y quebrantamientos de la paz o actos de agresión. Siguiente, por favor. Otra, por favor. Bueno, ahora una antes, por favor. De acuerdo a la estructura de la ONU y a sus actividades tanto diplomáticas, económicas o humanitarias internacionalmente, está dotado por una organización de 6 órganos principales, 5 de ellos, que es la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Secretaría General. Su sede se encuentra en New York y la Corte Internacional de Justicia se encuentra en La Haya, Países Bajos, todos creados en 1945 con la fundación de la ONU. Bien, ahora la autoridad principal es la Asamblea General. Cuenta con 193 miembros de todos los países que, como decían, eran 195 contando los observadores. Y por otro lado, el Consejo de Seguridad está compuesto por 5 miembros importantes que fueron los vencedores en la Segunda Guerra Mundial, que son los Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia, y otros 10 que son elegidos por la Asamblea General con duración de 2 años. El ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social, coordina la labor económica y social. Está compuesto por 54 miembros elegidos por la Asamblea General
con duración de 3 años. El Consejo de Administración Fiduciaria brinda supervisión internacional a 11 países con fideicomisos y en la siguiente diapositiva, bueno, veremos por qué termina su labor. Y la Secretaría General realiza labor administrativa de la organización y la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial de la ONU, compuesto por 15 magistrados elegidos tanto por la Asamblea General como por el Consejo de Seguridad. La siguiente, por favor. Bueno, en pantalla está el organigrama de las Naciones Unidas. Como ven, son los 6 principales órganos que están dotados por esta organización. La Asamblea General cuenta con 5 órganos subsidiarios y comparte con el Consejo Económico y Social programas y fondos, institutos de investigación y capacitación y otros órganos. Tanto la OPS y la UNIDIR solo informan a la Asamblea General. También cuenta con órganos anexos como la CTBTO, la OIEA, la OMC, la OPCW. Por otro lado, el Consejo de Seguridad también tiene 7 órganos subsidiarios y 7 órganos consultivos compartidos también con la Asamblea General. El Consejo Económico y Social cuenta con 9 comisiones orgánicas, 5 comisiones regionales compartidas con la Secretaría General y 6 órganos anexos. También cuenta con 15 organismos especializados. Es importante mencionar que son independientes y trabajan en conjunto con este órgano de las Naciones Unidas. Por otro lado, la Secretaría tiene 20 departamentos y oficinas y después está la Corte Internacional de Justicia que trabaja por su anonimato y el Consejo de Administración Fiduciaria suspendió sus labores ya que contaba con 11 territorios con fideicomisos y para 1994 ya todos se habían convertido en independientes. Bueno, adentrándonos más hacia todos los 6 órganos que componen a la ONU, pues en primer lugar encontramos a la Asamblea General, que sus funciones vienen descritas específicamente en los artículos 11 a 17 de la Carta de las Naciones Unidas. Y esta tiene como funciones considerar los principios generales de cooperación internacional. Puede llamar la atención del Consejo de Seguridad si es que considera que está atentando contra esa cooperación internacional. Promoverá estudios de fomento, pero no solo realiza estudios, sino también realiza reportes y algunas otras cuestiones que sean solicitados por algún otro órgano. Impulsa el desarrollo del derecho internacional, además de su codificación, y no puede dar como tal una imposición, simplemente puede dar una recomendación hacia los Estados miembros que componen la ONU. La siguiente, por favor. En segundo lugar, tenemos a la Corte Internacional de Justicia, que representa al órgano principal de las Naciones Unidas. Es importante destacar que no solamente uno de los órganos es principal e importante, todos tienen ese peso. Además, tiene como función resolver las controversias legales que sean presentadas ante ella y obviamente después de eso, a los casos que crean necesarios, determinará dictámenes consultivos sobre estas cuestiones que le fueron presentados a los órganos autorizados y a las agencias especiales que se le planteen o que hayan estado involucradas. La siguiente, por favor. En tercer lugar, tenemos a la Secretaría,
Actualmente el titular es Antonio Guterres desde el 1 de enero de 2017 y tiene funciones de estar participando en todas las sesiones necesarias de los órganos de la ONU, no puede negarse a ninguno, además de que desempeñará funciones de que cada uno de los órganos pues le encomiende. Y además de eso, dará un informe anual sobre las actividades de la organización y puede llamar la atención del Consejo de Seguridad. El personal, además del titular, que conformen a la Secretaría, es muy importante que no reciba órdenes ni se involucre con algún otro gobierno o alguna otra organización que sea diferente a la ONU. Y en dado caso de que llegue a suceder esto, pues obviamente recibe una sanción y pues ya no forma parte de la ONU. La siguiente, por favor. Después tenemos el Consejo de Seguridad, que viene específicamente del artículo 24 al 26 de la Carta de las Naciones Unidas y como principal función tiene mantener la paz y la seguridad, pero esto tiene de fondo todos los ámbitos que son políticos, económicos, social, cultural y sanitario. Obviamente va a actuar en nombre de la ONU y desempeña cualquier función, reporte, estudio para el mantenimiento de esta paz y seguridad que tanto se busca. Y además de todo esto, tiene la elaboración de planes para el establecimiento, preservación y regulación de un sistema de armamento. La siguiente, por favor. Después tenemos el Consejo Económico y Social, que viene específicamente del artículo 62 al 66 de la Carta de las Naciones Unidas. Y como los otros órganos, se encargan de los ámbitos que ya mencioné anteriormente. Formula proyectos para someterlos a la Asamblea General, concerta acuerdos entre los organismos especializados que conforman la ONU y la ONU, además de suministrar información al Consejo de Seguridad que se le solicite, pero no solo esto, sino también a todos los otros órganos. Y puede y debe darle toda la ayuda necesaria, además de que formula proyectos para someterlos a la Asamblea General. La siguiente, por favor. Y por último tenemos al Consejo de Administración Fiduciaria, que está bajo el mando de la Asamblea General. Va a considerar informes que les haya rendido la autoridad administradora, acepta y examina peticiones en consulta con la autoridad administradora, dispone visitas periódicas a los territorios fideicometidos y, por último, realiza un cuestionario registro de cada territorio fideicometido. Pero, como ya mencionó mi compañera, pues ahorita ya no realiza esas actividades, sino antes las llevaba a cabo. Y bueno, ya para concluir nuestra exposición, vamos a hablarles sobre 3 resoluciones de la Asamblea General acerca de conflictos internacionales de alta relevancia para el mantenimiento de la paz. Antes, como ya les había comentado mi compañera, en cada periodo de sesiones de la Asamblea se van a compilar y publicar las resoluciones y las decisiones acordadas en las discusiones de la Asamblea. Estas resoluciones van a estar ordenadas y todas van a estar basadas conforme a la Carta de las Naciones Unidas y al Reglamento de la Asamblea General. Y bueno, por definición, las resoluciones son documentos oficiales de la ONU, los cuales van a reflejar las opiniones de los Estados miembros sobre una situación en específico, van a proporcionar recomendaciones sobre políticas y normas, también asignan mandatos a la Secretaría de las Naciones Unidas y a los órganos subsidiarios, y deciden sobre el presupuesto de la ONU y misiones de paz. Con excepción de los pagos a los presupuestos y las misiones de mantenimiento de la paz, estas resoluciones no son vinculatorias, lo que quiere decir que no son obligatorias y que cada estado decide si las aplica o no. Vamos a empezar con la primera resolución. ¿Le puedes cambiar, amiga, por favor?
Bueno, la primera resolución es la cuestión Namibia. Esta resolución es la ES-8/2 de la ONU. Fue publicada el 14 de septiembre de 1981 y esto tiene que ver con la independencia de Namibia de Sudáfrica. Para entender el contexto nos vamos a remontar a la Primera Guerra Mundial, donde después de su derrota a Alemania se le impuso abandonar los territorios que obtuvo en la guerra y la Sociedad de Naciones le delegó a Sudáfrica la administración temporal de Namibia. El conflicto entre estas naciones estalló cuando Sudáfrica promulgó las leyes del Apartheid, que como sabemos era un sistema de segregación racial que permitía la dominación de blancos sobre negros. Y ante esto van a surgir fuerzas opositorias. La fuerza más importante fue la SWAPO, que se convirtió en el principal movimiento de liberación de Namibia y lo que buscaba era su independencia y derogar las leyes racistas. La SWAPO tenía un representante ante la ONU y después de exponer su caso, tanto la ONU como la Corte Internacional de Justicia declararon como ilegal la ocupación sudafricana y apoyaron al movimiento de liberación. ¿Le puedes cambiar, amiga, por favor? Y como ya lo había mencionado, el 14 de diciembre de 1981, la ONU publicó su resolución sobre la cuestión de Namibia y tocó los siguientes puntos: el derecho inalienable a la libre determinación de los pueblos, la libertad y la independencia nacional. Condenó a Sudáfrica por su continuada ocupación ilegal y su negativa de acatar las resoluciones y decisiones. También invitó a los Estados miembros de la organización a brindar su apoyo y asistencia, incluida la militar, al pueblo de Namibia para que obtuviera su independencia, ya que la consideraban la única base para un arreglo pacífico. También le pidió al Consejo de Seguridad que metiera sanciones a Sudáfrica por constituir una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Y también invitó a los estados a ponerle fin a todo trato con Sudáfrica para aislarla política, económica y militarmente. Después, en 1988, tras una derrota de Sudáfrica en Angola, se vieron obligados a abandonar el territorio. Y en 1989, Namibia obtiene su independencia y elige a su primer presidente. Este es un claro ejemplo de que si bien las Naciones Unidas no pueden obligar a un Estado a actuar de cierta manera, sí pueden ejercer cierta presión internacional que puede ayudar a resolver conflictos de esta magnitud. La siguiente, por favor. Bueno, la segunda resolución es la cuestión de Jerusalén. Esta fue publicada el 21 de diciembre de 2017. Es la resolución 10/L.22 de la ONU y esta tiene que ver con declarar el estatus de Jerusalén como capital de Israel como nulo y sin valor. Para hablar de esta resolución tenemos que recordar que Jerusalén es una ciudad que está en conflicto, ya que Israel y Palestina la reclaman como su capital debido a lazos culturales, religiosos y políticos muy importantes. El Estatuto de Jerusalén fue publicado por la ONU en 1947 y en este se declara a Jerusalén como una ciudad corpus separatum, lo que quiere decir que es un régimen internacional especial y que está a cargo de las Naciones Unidas. La que sigue, amiga, por favor. Y bueno, Israel en 1980 ocupa Jerusalén y promulga una ley que establece Jerusalén como su capital, pero la ONU invalidó esta ley y declaró que las misiones diplomáticas no se pueden llevar a cabo en esta ciudad. Este conflicto se retomó en el 2017 cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una promesa de campaña de mover la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y reconocerla como capital de Israel.
Es por ello que en la Asamblea número 72 de las Naciones Unidas se publicó la resolución del Estatuto de Jerusalén, donde se establece que cualquier decreto que quiera cambiar el estatuto va a ser inválido. ¿Le puedes dar a la siguiente, amiga, por favor? Y bueno, como les comentaba, esta resolución fue un proyecto redactado por Yemen y Turquía y va a tomar los siguientes puntos. En esta resolución se afirma que todas las decisiones que pretendan modificar el carácter, el estatuto o la composición demográfica de la Ciudad Santa de Jerusalén no van a tener efectos jurídicos, son nulos, sin valor y se debe revocar en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Y también exhorta a todos los estados a que se abstengan de establecer misiones diplomáticas en la Ciudad Santa con arreglo a lo dispuesto en la resolución 478 del Consejo de Seguridad. Esta resolución tuvo 128 votos a favor, 9 en contra y 35 abstenciones. Después de esto, cada estado tuvo que mandar un documento a la ONU donde expresaba su postura y en el caso de nuestro país, México adoptó por mantenerse fiel al Estatuto de Jerusalén de las Naciones Unidas, a no establecer misiones diplomáticas en esta ciudad y a no reconocerla como la capital de Israel. Hasta la fecha, esta resolución no ha tenido una aplicación al 100% debido a que las afrontaciones entre Palestina e Israel continúan en la actualidad y de hecho la Santa Sede sigue sin tener una figura jurídica a nivel internacional. Este tema es muy importante ya que Jerusalén representa cultural, política y económicamente un espacio importante para la sociedad internacional y las Naciones Unidas están muy preocupadas por resolver este tema lo antes posible y mantener la paz en estos estados. En la siguiente, amiga, por favor. Y bueno, la última resolución de la que les voy a hablar es la cuestión de las Islas Malvinas. Estas resoluciones tienen desde 1965 y hasta la fecha no se ha podido llegar a un acuerdo. Esta resolución es un ejemplo de una de las misiones más importantes de la ONU, que es eliminar la colonización, ya que afirman que esto va en contra del ideal de paz universal. Y bueno, este conflicto se va a dar entre Argentina y Reino Unido y va a tener su origen en 1833, cuando Reino Unido ocupa ilegalmente las islas, expulsa a las autoridades argentinas y a todos los habitantes argentinos, y ahora son ellos quienes ocupan estos territorios. Argentina desde entonces ha protestado y ha intentado ratificar su soberanía para buscar su recuperación conforme a derecho internacional. La ONU ha declarado esta cuestión como un caso de descolonización colonial especial, ya que en este no se puede aplicar el principio de libre determinación de los pueblos. Por lo tanto, el territorio de las islas se considera un territorio en litigio que se incluye en la lista de territorios no autónomos bajo supervisión del Comité de Colonización. La siguiente, amiga, por favor. Bueno, el 16 de diciembre de 1965 se publica la resolución 2065 de la ONU, en la que se reconoce que hay una disputa de soberanías entre estas naciones y las invita a entablar negociaciones siempre y cuando se tomen en cuenta los intereses de los habitantes de la isla. También pide a ambos gobiernos que informen al Comité Especial y a la Asamblea General sobre el resultado que tengan estas negociaciones. La siguiente, por favor, amiga. Y bueno, en junio de 2019, el Comité Especial de Descolonización mostró el interés de la comunidad internacional para que Argentina y Reino Unido reanudaran las negociaciones para obtener una solución pacífica, justa y duradera de la controversia sobre la soberanía de estas islas. Desde su origen hasta la fecha, se han emitido más de 40 resoluciones, pero esta cuestión sigue sin resolverse.
A nivel internacional, los estados americanos apoyan a Argentina y piensa que es esta nación la que debe tener soberanía sobre este territorio. La última resolución de la ONU acerca de este tema tan solo lamenta que no se haya podido lograr una solución y vuelve a invitar a las naciones a entablar negociaciones lo antes posible. Y la siguiente, amiga, por favor. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.